las pestañas de Microsoft Edge y no me da la opción tengo abierta la presentación. No le da la opción. Ajá, no sé qué pasa. Solo me pestañas de Microsoft Edge y estoy tratando de enviarle pero la verdad es que estoy en la comunidad y hay muy poca señal. No se preocupe, dicho se escucha, e incluso si quiere apagar su cámara, entendemos todas estas circunstancias. Yo creo que esto es parte también del evento, ¿no? De entender las condiciones que hay en otros espacios que no tenemos en la ciudad. No hay ningún problema. Vamos a dar inicio y puede compartirnos de manera oral su presentación, incluso apagando la cámara. Ya tuvimos un caso con una ponente de La Habana y tenía la misma situación. Tenemos que comprender que las condiciones no son iguales en todas partes. No se preocupe, doctora. Muchas pues vamos gracias, a dar Marina. inicio. Sí, claro que sí, no se preocupe. Chicos, pues buenos días a todos quienes nos acompañan el día de hoy, asesores. Muchas gracias por permitirles a sus estudiantes estar aquí con nosotros en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, y también estamos conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Afrodescendientes, que ya pasó, que fue el día 31 de agosto y que normalmente no tenemos presente este día, no lo reconocemos. El día de hoy tenemos la presencia de una gran invitada, es la doctora Elizabeth Telles, de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Ella nos va a compartir una ponencia muy hermosa que tiene que ver con qué es ser mujer purépecha, ¿no? Ella le titula de manera distinta. Y bueno, le damos la bienvenida. El día de hoy nos acompaña también el doctor José Eleazar Ocampo García, coordinador de licenciaturas, a quien les pido un fuerte aplauso, por favor, para dar la bienvenida al doctor. Nos acompaña la doctora Marisol Vite Vargas, directora de la Universidad Pedagógica Nacional. Por favor, un fuerte aplauso para ella. Nos acompaña la maestra Olaya Hetzel, coordinadora de la licenciatura en Intervención Educativa. Y nos acompaña el doctor Raúl Macri, coordinador del Programa Institucional de Atención a Estudiantes Indígenas y Afrodescendientes. Un fuerte aplauso para él, por favor. Le cedemos la palabra a la doctora Marisol Vite Vargas para que nos dé la bienvenida e inaugure las actividades a desarrollarse por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena y la Mujer Afrodescendiente. Muchas gracias. Buenos días nuevamente a todas, a todos. Decía por la mañana que el conmemorar esta fecha resulta altamente significativo para nosotros por múltiples sentidos. En primer lugar, porque la población mayoritaria estudiantil y también trabajadora de esta universidad es femenina, ¿no? Eso nos coloca precisamente en la necesidad de reconocernos como mujeres. Y también la conmemoración de la mujer indígena y ligada con la mujer afrodescendiente también resulta relevante de reconocerse en el contexto de una universidad que promueve la formación de profesionales de la educación. Nuestros egresados, nuestras egresadas habrán de incorporarse a instituciones, organizaciones de distinta naturaleza, desde las que seguramente podrán aportar elementos para que este día se convierta no solamente en un símbolo de conmemoración, sino también en un espacio para la reflexión crítica sobre las condiciones en que vivimos las mujeres, en que vivimos las mujeres indígenas y afrodescendientes, y por supuesto para generar políticas, para generar estrategias, para generar elementos que nos permitan visibilizar las profundas diferencias existentes en este momento y también para poder revertir estas circunstancias. Y bueno, en esta actividad en particular, agradezco infinitamente a la doctora Elizabeth Telles que tenga esta gentileza para compartir con nosotros
me parece no solamente parte de su trabajo, sino fundamentalmente esta experiencia de vida. Bienvenida al espacio universitario y nuestra gratitud por aceptar compartir con nosotros esta ponencia. Muchas gracias nuevamente a quienes encabezan el programa institucional de atención a estudiantes indígenas y afrodescendientes, y particularmente nuestra gratitud a los académicos que se encuentran aquí en este auditorio, a los que están siguiendo a través de la sesión de Meet y de las redes la ponencia, y particularmente a nuestras y nuestros estudiantes de los distintos programas que tendrán esta valiosa oportunidad de escuchar, reitero, un profundo conocimiento, pero además una experiencia de vida. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias. Y pues en este viernes 5 de septiembre, a las 10:23, inauguramos el programa de actividades de conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena y Afrodescendiente, que sea para bien de todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marisol. Ahora le cedemos la palabra al doctor Eleazar Ocampo García, coordinador de licenciaturas de la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias. Por supuesto, me uno a este evento conmemorativo del Día de la Mujer Indígena y de grupos afrodescendientes. Yo solo quisiera decir dos cosas. El 1 de septiembre ocurrió en nuestro país un hecho histórico. Por primera vez, aunque no es mujer, pero sí representa a las culturas originarias de nuestro país, tenemos un ministro presidente indígena. Y él, en su discurso inaugural, se ha comprometido junto con los 8 ministros restantes, hombres y mujeres, en que se promoverán derechos y los derechos indígenas serán no solo sustantivos, sino efectivos. Es una gran oportunidad histórica, ¿sí?, para que los derechos, la cultura, las lenguas, las costumbres, la identidad de los pueblos indígenas tengan un lugar y ocupen el lugar que históricamente les corresponde, como habitantes originarios de este país. Ese es algo que yo quiero destacar, ¿sí? Es importante que quede muy claro y que es parte de la historia de México que se empieza a escribir, que es un parteaguas a partir del 1 de septiembre de este año. Lo otro que quisiera yo comentarles es que es importante que llevemos a cabo a nivel universidad acciones positivas, ¿sí? Y por supuesto es importante que estos eventos no pasen desapercibidos, por supuesto que es importantísimo, pero también es importante que llevemos acciones positivas, como cuáles, que hagamos investigación, los que nos dedicamos a la investigación, a quienes nos interesa ese campo de conocimiento, que se lleven a cabo investigaciones en el campo de las culturas originarias de nuestro país, en las lenguas originarias de nuestro país, que tesis, tesinas y opciones de titulación que se hacen en la UPN, ¿sí?, dependiendo del tema y dependiendo de la región y del interés del estudiante, se hagan también en la lengua originaria. En el caso de Hidalgo, pues las más representativas es el náhuatl, el ñañú y el tepehua. Pero no solo eso, hay otras lenguas, hay otros grupos con los cuales convivimos en nuestra entidad. Son acciones positivas que me parece a mí deben de impulsarse y deben de realizarse en lengua indígena, en lengua originaria, y que se trabaje en temas de frontera, ¿sí?, temas que tienen que ver con la visibilización, justo con la visibilización de los pueblos originarios, no en la invisibilización, ni que sea un hecho folclórico, sino un hecho que signifique y que resignifique las culturas originarias de nuestro país y en nuestro caso de nuestra entidad. Ese serían los dos asuntos que yo quise comentarles y que ahora les
y que es importante que reflexionemos sobre ese tipo de actos y de acciones. Y bueno, pues hoy también en la mañana la Presidenta de la República llevó a cabo esta conmemoración y es importante, ¿sí? Y justo hay una serie de publicaciones en lenguas indígenas sobre temas relacionados con el gobierno, relacionados con la cultura, con la gastronomía, etc. Entonces, enhorabuena, ¿sí? Los invito de manera personal y como coordinador de licenciaturas a que se unan a ese tipo de actos y que lleven a cabo acciones positivas sobre ese tema y este asunto que es de interés nacional e internacional. Pues muchas gracias, enhorabuena y felicidades a los organizadores. Muchas gracias, doctor. Soy coordinadora de la licenciatura en intervención educativa, quien nos acompaña también el día de hoy. Bueno, primero, buenos días. Creo que es algo muy distintivo para la universidad estar en estos días conmemorando cosas nuevas, cosas que habíamos dejado pasar a través de la historia y cosas que habíamos hecho invisibles nosotros mismos. Y creo que les toca ya a las nuevas generaciones como ustedes hacerlos notar y hacerlas reflexionar para las generaciones siguientes. A nosotros se nos dificultó verlas, pero ustedes ya las tienen visibles. Y esa visibilidad creo que con los licenciados en pedagogía inician una nueva visión. Y con los licenciados en intervención que ahorita tenemos ya de séptimo, están cerrando con una visión distinta. Y esa es la invitación que les hace el doctor Eleazar. Los felicito porque están en una nueva generación con políticas nuevas, con políticas visibles ya, con ver grupos vulnerables ya asentados y viéndonos como unos seres sintientes, ¿no? Conscientes de que somos diferentes y esa diferencia nos hace más valiosos. Los felicito por estar aquí. Gracias. Pues muchas gracias y pues Tlazocamatinia inin temachtiloyan, pues inashkan tojuantin kipia innecnemi sihuame, sihuatzintli, nemilistli nikan inin temachtiloyan, nikan inin güey altepetl Hidalgo. Pues lo que le estoy diciendo que muchas gracias por estar acá y también que las mujeres indígenas están acá en esta universidad y en nuestro estado. También quiero agradecer a nuestras autoridades presentes en estas actividades que vamos a llevar a lo largo de este día y también unimos y felicitamos a todos aquellos del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos que nos están viendo a través de el Meet y de las redes sociales, ya que esta universidad está impartiendo un diplomado para los operadores, para los profesores y profesoras del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, que también, al igual que la universidad, está distribuido a lo largo y ancho de este estado en lugares, sí, de comunidades indígenas y también donde se piensa que no hay, como en los ámbitos urbanos. Pues muchas gracias. Gracias por su presencia y también gracias por su interés y ojalá que ese interés siga hasta el final de su licenciatura. Pues muchas gracias a todas y le cedo la palabra a la doctora Dalia Peñas. Pues muchísimas gracias. Yo creo que este mensaje que han dado es muy importante. Esperemos que las tesis estén en lengua. Y solo en lengua, ¿por qué no? No bilingües, que solo estén en lengua y que haya asesores de hablantes de la lengua, tanto a nivel licenciatura como maestría. Eso es un derecho de los pueblos. Es un derecho que está plasmado en el artículo de la OIT, en el artículo 169, y si no se permite que los estudiantes escriban en su lengua y publiquen solo en su lengua, estamos atentando en contra de un derecho de los hablantes y un derecho humano. Esperemos que no sea el caso de nuestra universidad y que haya esta apertura para que quien quiera escribir solo en lengua, aquí tenemos profesores como el doctor Raúl Macuil y otros
que hablan la lengua para poder dirigir las tesis de posgrado y de licenciatura solo en lengua indígena, porque eso estaría realmente visibilizando y estaría realmente reconociendo que sí son importantes y no solo en eventos como este. Necesitamos acciones, ¿no? Con relación a esto, así que si me están escuchando por ahí los maestros de maestría de Huejutla y de las sedes que quieren hacer sus tesis en lengua, pues que las hagan, porque si no estaríamos atentando en contra de sus derechos como pueblos indígenas. Pues muchísimas gracias nuevamente. Miren, aquí ya está la doctora Elizabeth Telles. Le damos la bienvenida nuevamente, doctoranda, dice ella, pero bueno, son grados, ¿no? Ella está estudiando el doctorado de pedagogía en la UNAM FES Aragón. Ella está en la comunidad y tiene dificultades y también tenemos que ser sensibles a eso, porque de repente estamos en la ciudad y olvidamos las condiciones, otras condiciones que existen en México en las zonas rurales. Ya se nos olvidó que pasó la pandemia y que había chicos que se iban al cerro. Yo tuve un caso de un estudiante que se subía a un árbol para tener señal en su celular, pero quienes estábamos muy cómodos en nuestra casita, hasta en el jardín con el internet, de repente olvidamos que existen esas condiciones, ¿no? Y estos días también son para recordar eso, que vivimos en un mundo diverso con distintas necesidades y el día de hoy entendemos que la doctora Elizabeth esté en una comunidad y no tenga el internet que tenemos aquí en la ciudad. Entonces les pido su comprensión, su atención, porque tenía una presentación muy bonita, ya no hubo posibilidades de que la cargara, nos va a compartir de manera oral la ponencia y voy a permitirme leer brevemente una reseña curricular de la doctoranda en pedagogía. Ella es comunera de la comunidad indígena de Cuanajo de Santa María, municipio de Pátzcuaro, Michoacán, hablante del purépecha, docente e investigador de tiempo completo de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán en la licenciatura de Lengua y Cultura, maestra en Educación Ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana y bueno, de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas, miembro de la Red de Formadores en Educación Intercultural para América Latina, la Red FEIAL. Pues les pido un fuerte aplauso para la doctora, por favor. Bienvenida. Cedemos el micrófono. Engak se haras yamendung show aquí he sama Y usted puede su mejor señal si gusta, la puede poner, escuchamos. Engak se haras yamendung show aquí he wandak sama engak kasiaman arik wari el ser en la comunidad, condiciones y fronteras. Buenos días a todos los que se encuentran aquí. Yo les voy a hablar sobre esta parte de la mujer, el ser en la comunidad, condiciones y fronteras. Bueno, esta parte la quiero hacer más como compartir con ustedes más como una ponencia de ser mujer. Guay significa ser mujer. Bueno, la comunidad va a ser el espacio donde se forman relaciones intrínsecas con los demás y con lo demás. Es un espacio donde se entretejen acciones y formas de vida propias y ajenas. Cuando hablo de propio y ajeno es a esta lógica que, como bien mencionó la doctora Dalia, estamos en contextos distintos y en lógicas distintas, en percepciones y en cosmopercepciones distintas. Entonces, es grave diferencia estos estados de ser de la mujer, bueno, se entretejen en la cultura y a la par en los elementos propios del ser. Es un espacio único, interactuando con los diálogos de saber y, bueno, los diálogos de conocimiento, también este proceso de un diálogo
en una interacción horizontal, en donde apunte hacia una igualdad, hacia esos saberes indígenas, hacia esos puntos de articulación y compatibilidad con un diálogo universal de saberes. Así lo menciona F, y empieza a mostrar que se instituye una tradición formalizada en el marco del conjunto de las otras tradiciones. Y bueno, en este espacio de la mujer, la lengua es muy importante. La cosmopercepción, la cultura en las comunidades se desarrolla en tiempos y en espacios en donde las condiciones de los seres humanos es estar dentro de esta visión dual de construcción, de una construcción de la cultura, donde nos encontramos la dualidad y empezamos a ver esta dualidad que llamamos hombre-mujer. Y bueno, yo voy a hablar un poco de lo negativo y de lo positivo de esta parte, y quiero comenzar con lo negativo para que se nos vaya olvidando, que es un arquetipo, la mujer ya determinado, ¿no? Tiene que saber cocinar, tiene que saber criar hijos, tiene que ser mamá, tiene que tener una casa limpia, tiene que saber callar y una serie de saberes propios a lo que conocemos como la condición de ser mujer. Es ya de facto y de hecho una naturaleza de no ser un ser por sí mismo. Bueno, a pesar de los pesares, en las comunidades indígenas hay un parangu. Este parangu es donde muchas veces las mujeres toman una postura sobre muchas de las cosas que el hombre va a sociabilizar después en espacios importantes. Este parangu es un lugar donde se hacen los alimentos. Ujú. Y bueno, ahí está el espacio de la mujer y se respeta, pero en espacios comunes, bueno, se superedita al hombre porque tiene esa función, entre comillas, natural. Bueno, vemos eso de manera constante, de manera recurrente. También esta parte de romantizar a la mujer, pero la realidad supera ese verla bien, esa verla bonita. El arquetipo de mujer indígena pasa o se forma desde una estructura cultural, un tanto cuanto denigrante. Sin embargo, también pesa esa parte de la lengua, de que ella va a proteger la lengua, que ella, incluso escuchamos la lengua materna. Ujú. Pero finalmente quien toma la decisión de que se hable o no la lengua es el varón, es el hombre de la casa. Y, y, y muchas veces es porque, bueno, eh, recordemos que la castellanización pesó mucho en las comunidades, al menos en las comunidades de Michoacán. Hubo un proceso muy violento hacia el uso de la lengua. Entonces, donde se salvó, digamos, la lengua y se mantuvo, fue en comunidades muy alejadas y de la sierra. Yo estoy en un espacio geográfico cerca a la capital y cerca a, no sé si conocen Pátzcuaro, pero es uno de los puntos turísticos muy importantes. Entonces, la pérdida y el desplazamiento de la lengua es muy alto en mi comunidad. Y bueno, también, amén de la discriminación que se vivió en los 60, 70, buscando una sola lengua, buscando una sola cultura y buscando un ser superior que no fuera indígena y que no hablara de manera distinta. Bueno, todo esto ha desgastado la lengua, se va desvaneciendo, se va ocultando. Pero también está esta parte de mantenerla y de luchar por ella.
en estas dualidades. Y bueno, vamos encontrando espacios y contextos propios donde se desarrolla la lengua, pero también ha sido muy importante estos espacios académicos, los cuales han aportado bases teóricas hacia el desarrollo de las lenguas, hacia el desarrollo propio de las lenguas. Y bueno, a pesar de que la lengua purépecha es una de las lenguas con mayores hablantes, también está sufriendo un desplazamiento alto. Se va debilitando por diferentes cuestiones. La migración, esta parte que hubo de castellanización, que todavía sigue mostrando estos resquicios. Y bueno, han surgido instituciones que han tratado de revitalizar la lengua. Y una de ellas es la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, que ha buscado refuncionalizar la lengua y revitalizarla desde distintos espacios. Pero ha sido una tarea difícil, porque a pesar de que hay hablantes y que hay docentes hablantes en las 4 regiones que constituyen el Estado de Michoacán, habla del purépecha, híjole, hay muchas variantes dialectales. Y esto complica la creación de material didáctico. Ajá. Hay no sé si pase en las lenguas de otros compañeros, por ejemplo, una liquidización muy visible. Ajá. Yo digo harín de manera, entre comillas, natural, pero liquidizan los pueblos de la sierra y dicen Alini. Uh-huh. Esto debería de presentar un mayor problema. Sin embargo, al final, en la parte de la escritura de la normalización, se hace. Y bueno, aquí también hablo de esto, de la lengua, porque es esta parte que la mujer, mayoritariamente la mujer, ha buscado que se mantenga, que se desarrolle y que esté presente. Pero hemos estado, y digo hemos, porque esta institución se crea, pero al inicio teníamos más del 60% de estudiantes mujeres y más del 80% de hablantes de la lengua purépecha. Ahora, no sé qué proceso, no sé realmente qué proceso existe ahí, porque ahora tenemos lo contrario, tenemos un 10% de hablantes y un 90% de no hablantes. Uh-huh. Y esto es preocupante porque las mujeres al menos entraban, conocían, hacían un proceso crítico de este conocimiento, revaloraban la lengua e instituían esos procesos lógicos para el uso de la lengua. Bueno, aquí la mujer ha estado como en ese proceso de interacción con la lengua y en ese proceso de reforzamiento de la lengua. Bueno, y para esto es necesario retomar enseñanzas significativas sobre modelos de vida anteriores, priorizar saberes en nuestras comunidades indígenas, adoptando posiciones respetuosas en torno a lo otro. Uh-huh. Esto sí me da mucho gusto que en estudiantes, porque son ellos finalmente quienes se concientizan y de manera crítica van conociendo su lengua y su cultura. Y esto hace que detonen una extraordinaria orden de ideas para el uso
revitalización y refuncionalización de la lengua a partir de mis comunidades, de mis costumbres y de mis usos de la lengua. Bueno, el querer retroceder y priorizar esos saberes no significa que vamos a retroceder en el tiempo. Significa que tenemos que ver estos elementos óptimos, estos elementos detonadores para utilizarlos en pro del uso de la lengua y en pro del desarrollo de esta metodología entre la oralidad, el aprendizaje y la lengua para crear esta nueva percepción, como le llamo yo, cosmopercepción de la lengua de la mujer, de los espacios educativos diversos. Y bueno, entre tanto las mujeres purépechas, y pongo entre comillas, distintos a su naturaleza, como ya hemos visto, podemos ser todo entre todos y entre todos. Podemos ser complementarias, pero esta complementariedad no nos minimiza, no nos tiene que minimizar, al contrario, podemos aportar, ser lo que nos podamos imaginar, ser un ser humano dentro de la cosmopercepción de las comunidades, ni más ni menos. Si entendemos esta dualidad de la mujer, vamos a entender que somos seres humanos, de tal forma que el desarrollo de nosotras también sea importante, que los logros sean visibilizados y que mantengamos la cultura en conjunto. Ser seres humanos en desarrollo, ser mujeres y ser mujeres purépechas, plenas. Y entonces, este proceso cultural, educativo, en el que estamos ahorita inmersos, bueno, nos va a complementar, perdón, esta parte del ser y ser mujer. Bueno, pues esta sería mi participación. Agradezco estas palabras de inicio que son muy sabias y que son reales, porque luego escuchamos palabras de apertura que no son reales. Y a mí me gustó mucho escuchar a los doctores y las doctoras con esta idea del ser y con esta idea de la lengua y con esta idea de que lo otro es válido también. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Elizabeth. Sí, aquí nos dejó el texto, se los vamos a compartir, jóvenes, se los vamos a compartir también a quienes están en línea. Gorgi, el ser en la comunidad, condiciones y fronteras. Parece que las mujeres históricamente tenemos una carga muy fuerte, ¿no? Ella dice, el ser mujer, el criar a los hijos, hacer la comida, y aparte también tenemos esta carga de transmitir los conocimientos, los saberes, la lengua, pero lo que menciona Elizabeth es cómo el hombre ha tenido una posición de poder, incluso con esto, ¿no? Esta prohibición. Creo que nos permite reflexionar qué somos, qué tipo de mujeres somos en la familia, en la comunidad y todas estas prohibiciones. Muchísimas gracias, Elizabeth. Pues nos dejas espacio para reflexionar y hacer preguntas y comentar con relación a lo que has compartido. ¿Alguna pregunta, algún comentario para dialogar con Elizabeth en esta propuesta que nos hace? Y también me parece que es provocadora, ¿no? Lo que ella está diciendo en estas palabras. Es provocadora en el sentido de reflexionar y de invitarnos a reflexionarnos nosotras mismas. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que compartir incluso desde ustedes? ¿Qué es ser mujer?
Ella nos compartió Wergi, el ser en la comunidad Condiciones Sin Fronteras. ¿Alguna pregunta aquí, chicos, o comentario, o a través de mí? Adelante, doctor. Buenos días, maestra Elizabeth Telles, gracias por esta conferencia, esta charla. Me parece muy importante lo que plantea respecto al reconocimiento de el papel de las mujeres en los espacios comunitarios. Creo que marcó una idea fundamental, que las mujeres hemos sido educadas para ser para otros y no para ser para sí, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Sin embargo, me llama la atención la carga que implica que las mujeres nuevamente parece que tenemos la responsabilidad de transmitir y preservar las lenguas. ¿Cuál sería el papel entonces de los compañeros varones en el proceso de revitalización de las lenguas? Porque si no, entonces parece desde las miradas patriarcales que la responsabilidad y las culpas de que se pierdan las lenguas recaen en las mujeres, porque somos nosotras mayoritariamente quienes educamos a las niñeces y a las juventudes. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, cuál es el papel de los varones? Y además, más allá de la complementariedad, ¿qué les toca hacer a ellos de manera ética y política? Gracias por su charla. Doctora Dolian, no sé si pueda contestar o al final usted me dice. Que te escuchemos mejor, porque si de repente se corta, o si al final, si gustas ir contestando. Ah, perfecto, doctora. Bueno, pues muchas gracias. No escuché el nombre de quien me hizo la pregunta. Efectivamente, bueno, es una pregunta muy interesante porque en estos procesos iniciales de tener el peso, de formar, de educar, fuera de educar para la vida, como dirían algunos investigadores, bueno, también va inserto ese proceso de la lengua. Pero ¿qué pasa? Bueno, aquí veo a algunos jóvenes, algunas dualidades de nosotros, y esas dualidades ya están cambiando, digamos, como generalmente se dice ahora, el chip, hasta esta revitalización de la lengua. Entonces, aquí en la licenciatura hemos tenido mayoritariamente mujeres, pero también hombres. Y bueno, ya les va cambiando hasta ese proceso de cómo se ve a la mujer, de cómo se ve la lengua y de cómo se ve la cultura y de cómo ellos generan estos mecanismos, ambos, hombres y mujeres, para el desarrollo de la lengua. Quise mencionar esto negativo al inicio, pero no funcionó. No se nos olvidó esto negativo, pero sí recalcar, como usted bien dice, este proceso de que ahora las mujeres continuamos siendo ese elemento importante, pero ahora esta otra parte, que es el varón, que es el hombre, ya está tomando conciencia de que a él también le corresponde esa otra parte. Y bueno, han tenido acciones muy importantes, por ejemplo, en Michoacán, en estas tesis, hubo un chico que hizo un diccionario electrónico. Ajá, hizo una, y ya se calcó, compró como el registro, algunas cosas, pero se la calcó, ya se le hizo complicado volverlo a pagar, pero era una herramienta muy buena, es una herramienta muy buena. Y que los jóvenes
pues supongo, no sé, quisiera darme una idea de los que hablan alguna lengua, o por lo menos la escuchen, o por lo menos la entiendan. No sé si podrían levantar la mano, por favor, si alguien habla alguna lengua. Hasta allá atrás, la chica de blanco, no. O se está estirando porque ya la estoy durmiendo. ¿No? Sí, está dormida. Bueno, entonces es eso, es esa parte de que estamos, les está correspondiendo, les está, coloquialmente dicho, cayendo el 20 de que ellos también tienen y deben de con la lengua. No sé si me expliqué. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, quien hizo la pregunta es la doctora Lima Vázquez, profesora académica de tiempo completo de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Alguien tiene otra pregunta? Por acá vi que alzaron la mano, ¿no? Adelante. Bueno, yo soy Alma Ivonne Granada Jiménez. ¿Me puedo sentar? A mí me gustaría hacer un comentario y una pregunta. Pues yo soy de una comunidad que habla, bueno, que tiene de lengua materna el otomí. Lamentablemente yo no lo hablo, pero mis papás y mis abuelos sí. El comentario que quiero hacer es respecto al papel que tiene la mujer indígena específicamente en mi comunidad, y es el papel de una madre, de una líder, de una trabajadora, puesto que las mujeres no solamente se dedican a las labores de la casa, sino que hacen muchísimas cosas más. Por ejemplo, van a las reuniones de las escuelas de los niños, a las faenas, muchas veces también realizan labores del campo, tienen un papel también en la comunidad, puesto que algunas tienen algunos puestos de líderes, de jefas. Y pues es eso, que se requiere tiene mucho peso el ser una mujer indígena. Y bueno, la pregunta que tenía yo que decirle es, ¿qué es lo que está pasando o qué ve usted en el estado en el que está, que es Michoacán? Porque la cifra que nos acaban de mencionar de que el 90% de las personas ya no son hablantes de lengua indígena, es muchísimo más grande que el 10% que sí lo habla. O sea, mi pregunta es, ¿qué está pasando con la generación de jóvenes o cómo es que los papás están tratando de preservar esta lengua indígena? ¿O qué es lo que hace que por ejemplo, jóvenes de mi edad ya no quieran hablar su lengua materna? Muchas gracias, Alma. Mira, sí, acá en Michoacán, bueno, estoy hablando de este proceso de 90% de estudiantes en la universidad. Ajá, no tengo como la cifra exacta en estos espacios de comunidad. Efectivamente, las mujeres vamos a hacer eso que tú dijiste, y eso es bien importante, porque colaboramos, tenemos, digamos, perfil bajo. Acá en Michoacán algunas ya están como jefas de tenencia, esto que mencionaste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el desplazamiento de la lengua? Bueno, la discriminación todavía es muy dura, ¿eh? A mí me acaban de decir que porque soy negra, ¿ah? Entonces, y me lo dijo una niña de, ¿qué será? 8 años, ajá, fíjate. Esa niña me dijo que porque era negra. Yo, pues, no sé si me viste, tengo perfil griego, piel blanca, yo no sé por qué me dijo eso, pero fíjate, la idea que tenemos del otro, ¿ah? Sí. Bueno, si eres negro, si eres amarillo, si eres rojo, ¿qué pasa? Tendríamos que tener ahorita nosotros un vínculo mayor, una tolerancia mayor, porque estamos en estos espacios. Uh-huh. En estos espacios, por ejemplo, virtuales, no es así. Uh-huh. Somos un poco más intolerantes. ¿Por qué no hablo la lengua?
Pues porque mis papás de manera inconsciente no quisieron que sufrieran lo que ellos sufrieron. Pregúntale a tus abuelos, pregúntale a tus papás, pregúntale a alguien y te van a decir que en algún momento le dijeron indio, en algún momento le dijeron que no sabía, que era ignorante, palabras peyorizantes. Y ellos no quisieron ese proceso. Ahora, los medios de comunicación, la movilidad no me permite utilizar la lengua o hablarla. Yo tampoco soy, yo tengo mi lengua de herencia, ¿eh? Mi lengua es materna, mi lengua es de herencia, pero la practico. Y tú estás muy jovencita, mucho más jovencita que yo, entonces paso a paso puedes aprender el otomí. Y las lenguas, todas las lenguas son muy interesantes. Y si tú tienes a tus papás y a tus abuelos, aprovechalos. Tú ya tienes de gane un 80%. Ajá. Oblígalos, porque para ellos también es duro, porque ellos vivieron una discriminación. Y porque ellos están pensando en que tú, por ejemplo, que estás estudiando, ya no debes de hablar esa lengua, porque esa lengua te va a limitar. Lo que no saben los papás es que al contrario, te abre la posibilidad de ver esas otras cosas, de ver eso otro. Y dime si no, todas las lenguas tienen una sonorización súper bonita. A mí me gustan todas, 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 todas. De las lenguas muertas hasta estas lenguas que tenemos en nuestro país, que son muchísimas, que tendríamos que conocer por lo menos una. Ajá. Que no las conocemos por estas políticas educativas y de la lengua que nos han discriminado. A todos, ¿eh? A todos. Entonces, ¿qué nos corresponde? Nos corresponde revitalizar y refuncionalizar la lengua. Eso nos corresponde. Y eso nos corresponde a todos, a docentes, estudiantes. No sé si me expliqué, Alma. Sí, muchísimas gracias, Elizabeth. Pues yo creo que sí, de repente también otra cosa es que los mismos pueblos, ¿no? Hagan la mayor parte de la labor con las lenguas y las culturas y deberíamos de ser todos. ¿Alguna otra pregunta o comentario aquí en la sala? Adelante. Hola, mi nombre es Jimena. Así. Mi nombre es Jimena. Solamente, bueno, como que una experiencia y comentario para responder un poco la pregunta de mi compañera. Mi mejor amiga es igual de Michoacán, habla igual bueno, la lengua indígena. Y el porqué de que se están perdiendo es por, como comentaba la doctora, muchas veces es por eso, porque los hacen menos. Ella se vino a vivir aquí, bueno, a la ciudad, bueno, perdón, allá a la ciudad, porque yo soy de la ciudad. Se fue a vivir como a los 6, 7 años y desde ahí le empezaron a decir que ella era una india, que era una negra, una persona que jamás iba a ser nadie en la vida por ser de un pueblo indígena. Siempre la denigraron, siempre le dijeron cosas y hasta el mismo pueblo de donde ella venía, le decían que por más que se fuera de donde vivía, ella nunca iba a salir pues, del pueblo y de la pobreza en la que ella estaba, al igual que sus papás y sus hermanos. Ahorita, bueno, a ella no le gusta hablar su lengua porque dice que no es bonito, porque al escuchar cómo ella habla, le empiezan a hacer esos comentarios. Le recuerdan a su niñez y no le gusta. Sus papás muy de vez en cuando hablan, también son de esconderse bastante. No, yo una vez sí le pregunté a su papá y le dije que si no
me podría enseñar, porque a mí sí me interesa y me gusta eso. Y él me dijo que no, porque al escuchar hablar a otra persona así, los empiezan a denigrar y a decir de cosas. Dice, entonces no le gustaría que yo recibiera ese tipo de comentarios. Normalmente es por eso que ya no, pues quieren compartir sus lenguas y seguir hablando eso por más que nada la discriminación. Y eso sería todo. Ay. Elisa, si quieres comentar al respecto de esto que acaba de compartirnos nuestra estudiante. Sí, perdón. Sí, muchas gracias, Jimena, por ese comentario. Efectivamente, aún duele este proceso de discriminación y aún duele ese proceso de que, bueno, estamos en, ay, no sé, como en un inicio de, de ser, de ser mujeres. Es peor en las comunidades. Si eres mujer, pues obviamente tú ya tienes determinadas cosas que hacer, cosas de ver, ser, y entonces es problemático esta parte de que entienda que es importante mi lengua, después de haber sido discriminada y después de haber sido como bien lo dijiste, no lo hablo porque duele, no lo hablo, pero tendríamos que convertir ese dolor en esperanza, en mostrarnos por parte de nosotros. Ajá. Yo les dije que yo no soy hablante de origen, soy hablante de herencia por estos procesos que les mencioné. Estoy cerca a la capital, a media hora, 40 minutos, y cerca al municipio, en donde pues no se te permite hablar el purépecha y te discriminan. Inclusive te dicen, ay, es aguare, ay, mira, no habla bien, porque nosotros en el purépecha, por ejemplo, no tenemos marcadores de femenino y masculino. Ajá. Yo puedo decir el sol, la sol, sin problema en español. En purépecha puedo decir juria, juriata. Ajá. Y no hay problema, porque no tengo el sol, a menos que le diga tata juriata. Ah, bueno, así le marco señor sol. Ujú. Nana kutsi. Ah, bueno, así le marco lo femenino de la luna. Ujú. Pero esa parte nos corresponde a todos. Ajá. Ir revirando estas ideas añejas. Quizá, Jimena, si le explicas por qué es importante para ti esa lengua, hoy digo el Señor, mira, esta chica, esta estudiante, le interesa mi lengua y por algo le debe de interesar. Ujú. Pero es un proceso y en ese proceso, bueno, tienen que haber estos cambios. Ujú. Sí, no sé, ¿algo más? Muchísimas gracias. Aquí tienen aquí hay otro comentario, pero antes de pasarle el micrófono a la estudiante, quisiéramos reconocer a una estudiante egresada de esta universidad, Epifania, le decimos Fanny de cariño. Aquí ven la foto. Ella es egresada de la licenciatura en Intervención Educativa de la línea intercultural y su lengua le abrió paso en la vida. Le dieron una beca de Probepi por ser mujer indígena, por hablar la lengua le abrió paso en la vida. Para quienes no estén interesados y piensen que la lengua pues no es nada. Y ahora está en CIESA, es una institución importantísima en México. La beca le cubrió cursos, ¿no? De otros idiomas también, porque ya habla el náhuatl. ¿Por qué no hablar otro idioma? Ya va por un tercer idioma, por el inglés.
Y le felicitamos y aprovechamos este Día Internacional de las Mujeres Indígenas para felicitar a Epifania. Ojalá y nos esté escuchando o después vea la grabación. Nos da muchísimo gusto que ella como mujer indígena ahora se encuentre, está en San Cristóbal de las Casas, va a estudiar allá un semestre de la maestría, luego se regresa a la Ciudad de México y quién sabe qué más va a hacer, ¿no? Muchísimo, ya nadie la va a detener, nadie la va a detener. Y bueno, muchísimas felicidades, Epifania, si nos estás escuchando. Es un orgullo para la Universidad Pedagógica Nacional y para quienes compartimos contigo tu proceso de titulación y quienes fueron tus maestros, que hoy estés allá en San Cristóbal estudiando tu maestría. Y bueno, ella se reconoce como náhuatl, es hablante de la lengua náhuatl. Adelante, le damos la palabra a otra estudiante. Un aplauso, por favor, para Epifania. Bueno, yo otra vez. Esto también es un comentario que se relaciona con lo que estaba hablando la chica que acaba de participar. Y es que, bueno, es más que nada una experiencia que tuvo mi papá, porque mi papá es maestro de educación primaria en una escuela bilingüe. Pues él estudió en la universidad y me contaba que sufrió mucha discriminación por venir de donde venían y por la lengua que hablaba. Bueno, este tipo de maltratos iba pues desde lo verbal, desde lo psicológico y llegó hasta incluso lo físico. Pero pues él nunca se sintió avergonzado de su lengua, siempre tuvo la mentalidad de que era importante hablarla y pues hasta el día de hoy él habla orgulloso de su lengua a donde quiera que vaya. Y pues a pesar de todas las malas experiencias que tuvo, él nunca hizo de menos el lugar de donde venían ni la lengua de donde hablaba. Y pues mi mamá también, ella siempre tuvo en cuenta lo importante que es hablar una lengua indígena y nos lo ha dicho. Lamentablemente no nos enseñaron como tal, o sea, sí lo hablan mucho en nuestra casa, pero no sé qué habrá pasado ahí, pero pues yo específicamente lo logro entender. O sea, a mí me hablan en otomí y las personas mayores o personas jóvenes los pueden entender, pero lamentablemente les contesto en español. Lo mismo pasa con mi abuela, ella hace el esfuerzo por entender lo que yo le digo cuando hablo en español y eso me hace sentir mal, porque a mí me gustaría hablar con ella de una forma en la que me pueda entender. Pero pues sí, es eso. Y ahorita en mi comunidad ha estado muy fuerte eso de volver a enseñarle la lengua indígena a los más jóvenes. Y pues he visto a niños pequeños que hablan la lengua de una manera fluida. Y eso me hace sentir feliz, me hace tener esperanza de que la lengua va a seguir preservándose. Y pues nada, era eso. Doctor, sugerencia para este estudiante que acabas de escuchar. Pues bueno, que aproveche, no sé qué está estudiando ella. Pedagogía, es de primer semestre de la licenciatura en pedagogía. Ah, perfecto, pues tiene ahora la obligación de crear esta parte de metodología y de un proceso además de didáctica de la lengua. Ya sabe. Ya sabe. Ahora, implementar y tener esa función de ser y de revitalizar la lengua en su propia persona. Ajá. Ustedes son inteligentes. Yo les digo, siempre presumo que no tengo alumnos, tengo estudiantes. Y como tal, pueden hacer muchas cosas. Entonces, ahora le corresponde a ella empezar a pensar un trabajo final, una tesis, como bien lo dijeron, a lo mejor acercándose a la lengua, ya utilizando la lengua en su totalidad. Esto sería un logro muy importante y eso, la verdad, te haría muy feliz.
Y sería eso. Gracias. Muchas gracias. Pues son los estudiantes que participaron, ¿no? Gracias por compartir sus experiencias. Ya nos puso bien emotiva con todas las historias que han compartido. Pues, doctora Elizabeth, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado tu tiempo desde la comunidad en donde te encuentras. Ha sido un gusto escucharte y que nos hayas permitido reflexionar con esto que planteaste. Te vamos a hacer entrega de una constancia de manera virtual. La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a Elizabeth Telles Juan Pedro por impartir la conferencia WAGI, el ser en la comunidad, condiciones y fronteras, como parte de las actividades realizadas para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena y Afrodescendiente en esta casa de estudios. Firma la doctora Marisol Vite Vargas, directora general de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, el doctor Raúl Monti, le invito a que pase acá al frente para que cierre la actividad. Muchísimas gracias, Elizabeth. Les pido un fuerte aplauso para despedir a la doctora Elizabeth. Le cedo la palabra. Gracias. Pues muchas gracias. A mí no me tocaba cerrar porque es un tema para mujeres y sobre mujeres, y también a nosotros nos corresponde escuchar muy atentos lo que se dice, lo que se piensa, y también tiene mucha razón. Uno tiene de pronto muy fácil la vida porque se puede uno lavar las manos. A mí mi mamá no me enseñó, entonces pues ya se perdió la lengua, ¿no? ¿Y por qué se pierden las lenguas? Por culpa de las mujeres. No, esa es una cuestión también que debemos de repensar, como ya se ha comentado. Pues no es para cerrar, sino para invitarlos a todos ustedes. A las 12, o sea, en un ratito más, tenemos la presentación del libro Ecos Primigenios, del maestro Óscar Baños Huerta, quien es docente de esta casa de estudios. Y pues muchas gracias a todas y todos, y los esperamos a las 12. Va a estar, híjolas, bien interesante, al igual que esta interesantísima plática. Pues muchas gracias y nos vemos en un ratito. Gracias, doctora. Gracias, un gusto conocerlos.